Hola, 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 mis amores. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y salseo del bueno. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, porque hoy tenemos un bombazo que sé que les va a encantar, y más si son tan fans como yo de esta parejita que nos robó el corazón a todos. Hoy vamos a hablar, damas y caballeros, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos hizo creer en el amor con su química arrolladora en Senkalkapm, esa pareja que aunque al principio negaron todo, luego confirmaron su relación y nos hicieron suspirar con cada foto, cada entrevista, cada aparición pública. Pues bien, agárrense fuerte porque hoy vamos a desentrañar un nuevo capítulo de esta historia que parece no tener fin. Hoy vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, señores, confirmó. Sí, lo leyeron bien con mayúsculas y todo, confirmó que Hande Erçel es su musa secreta. OMG. ¿Pueden creerlo? Yo casi me caigo de la silla cuando me enteré. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, vamos a analizar todo con calma, a ver qué dijo exactamente, en qué contexto lo dijo, y qué significa esto para el futuro de esta relación que a pesar de haber terminado, sigue dando mucho de qué hablar. Así que si quieren enterarse de todos los detalles, si quieren saber qué secretos esconde esta declaración, si quieren revivir los mejores momentos de Kerem y Hande juntos, si quieren, en definitiva, sumergirse en este drama turco que nos tiene a todos enganchados, no se muevan de ahí, porque este vídeo está hecho para ustedes. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ya mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y ayúdenme a llegar a más personas para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bueno, para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que remontarnos un poquito al pasado, ¿no creen? Recordemos cómo comenzó todo. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que rápidamente se convirtió en un éxito internacional. La química entre ellos era innegable desde el primer momento, tanto que muchos pensamos que era imposible que no pasara nada entre ellos fuera de la pantalla. Al principio, como les dije, ambos negaron cualquier tipo de relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, nadie les creía. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos cómplices, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Luego, poco a poco, las defensas fueron bajando. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseos por la playa, viajes a lugares exóticos. Y finalmente, ¡boom! Confirmaron su relación. La noticia causó furor entre sus fans, que celebraron este romance como si fuera propio. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto de que el amor verdadero sí existe. Durante su relación, nos regalaron momentos inolvidables. Sus fotos en redes sociales eran pura miel, sus entrevistas conjuntas eran divertidísimas, y su complicidad era evidente en cada aparición pública. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor en Instagram, y se mostraban felices y enamorados. Parecía que nada podía romper ese cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué se habían separado? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas, de agendas demasiado ocupadas. Pero la verdad es que nunca supimos las verdaderas razones de su separación. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando la privacidad del otro y evitando alimentar los rumores. La ruptura fue dura para ambos, eso es evidente. Se notaba en sus rostros, en sus miradas tristes, en sus silencios incómodos. Sin embargo, a pesar del dolor, ambos demostraron ser personas maduras y profesionales, y siguieron trabajando juntos en Senkalkapm hasta el final de la serie. Eso sí que es profesionalismo, ¿no creen? Y ahora, después de un tiempo separados, cuando muchos ya habíamos perdido la esperanza de una reconciliación, Kerem Bürsin nos sorprende con esta declaración que ha revolucionado las redes sociales y ha vuelto a encender la llama de la ilusión entre los fans de Anker, como cariñosamente se conoce a la pareja. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? ¿En qué contexto lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Pues bien, resulta que Kerem Bürsin concedió una entrevista a una revista turca, en la que habló de sus proyectos profesionales, de sus sueños, de sus aspiraciones y, por supuesto, de su vida personal. En un momento de la entrevista, el periodista le preguntó sobre sus inspiraciones, sobre quiénes eran las personas que lo motivaban a seguir adelante, a dar lo mejor de sí mismo. Y ahí fue cuando Kerem soltó la bomba. Hande es una persona muy especial para mí, dijo Kerem.
Es una mujer talentosa, inteligente, divertida y muy hermosa. Siempre la he admirado como actriz y como persona. Durante nuestra relación, me inspiró mucho con su creatividad, su pasión y su dedicación. Me enseñó a ser mejor persona, a ser más paciente, a ser más comprensivo. Y aunque ya no estemos juntos, sigo sintiendo un gran cariño y respeto por ella. Ande siempre será mi musa secreta. ¡Boom! Ahí lo tienen, mis amores. Kerem Bürsin, confirmando que Hande Erçel es su musa secreta. ¡Qué fuerte! ¿No les parece? Una declaración que sin duda ha dado mucho de qué hablar y que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans están eufóricos, celebrando esta declaración como una señal de que todavía hay esperanza para una reconciliación. Otros, en cambio, son más cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones hasta que haya una confirmación oficial por parte de ambos. Y otros simplemente disfrutan del drama y del chismecito como nosotros. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Qué podemos esperar de Kerem y Hande en el futuro? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Pues bien, vamos a analizarlo con calma. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas muy reservadas, que no suelen hablar de su vida personal en público. El hecho de que Kerem haya hecho esta declaración es, sin duda, algo significativo. Demuestra que Hande sigue ocupando un lugar importante en su corazón, que la sigue admirando y respetando, y que la considera una fuente de inspiración. En segundo lugar, hay que recordar que Kerem y Hande son dos profesionales muy exitosos, que tienen agendas muy ocupadas y que están enfocados en sus carreras. Es posible que en este momento no estén buscando una relación sentimental, sino que prefieran centrarse en sus proyectos personales. Sin embargo, eso no significa que no haya posibilidades de que vuelvan a estar juntos en el futuro. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe lo que puede pasar. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos Kerem y Hande. Son dos de las figuras más populares de Turquía, y todo lo que hacen o dicen es analizado al detalle por los medios de comunicación y por sus fans. Es posible que en el pasado, esta presión haya afectado su relación, y que ahora prefieran mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin es una bomba que ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Sin embargo, hay que ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá dando mucho de qué hablar. Ahora bien, más allá de lo sentimental, esta declaración también tiene un impacto en la carrera de ambos actores. Que Kerem reconozca públicamente a Hande como su musa, sin duda, refuerza la imagen de ambos como artistas talentosos y creativos. Puede que esto se traduzca en nuevas oportunidades laborales para ambos, ya sea en proyectos conjuntos o en proyectos individuales. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por Kerem y Hande. Sería un éxito asegurado. Además, esta declaración también puede tener un efecto positivo en la imagen de Kerem Bürsin. Al mostrarse sincero y vulnerable, al reconocer la influencia de Hande en su vida, Kerem se humaniza y se acerca aún más a sus fans. Demuestra que es una persona sensible, que valora las relaciones humanas y que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Esto sin duda lo convierte en un personaje aún más atractivo y carismático. Y hablando de carisma, ¿han notado lo bien que se ve Kerem últimamente? Parece que la soltería le ha sentado bien. Está más guapo que nunca, más seguro de sí mismo, más enfocado en sus proyectos. Y Hande tampoco se queda atrás. Está radiante, exitosa, y luciendo espectacular en cada evento al que asiste. Ambos están viviendo un gran momento profesional y personal, y eso se nota. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿creen que Hande Erçel responderá a la declaración de Kerem Bürsin? ¿Le dedicará un mensaje en redes sociales? ¿Le dará una entrevista a alguna revista? Pues bien, hasta el momento, Hande ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, esto no significa que no tenga nada que decir. Es posible que esté esperando el momento oportuno para hablar, o que prefiera mantener su silencio por respeto a Kerem o por evitar alimentar los rumores. De todas formas, estoy segura de que Hande está al tanto de la declaración de Kerem. Es imposible que no se haya enterado, con todo el revuelo que ha causado en las redes sociales. Y aunque no diga nada, estoy segura de que le ha hecho ilusión escuchar las palabras de Kerem. Al fin y al cabo, Hande y Kerem compartieron una relación muy especial, y es natural que sigan sintiendo un cariño y respeto mutuo. Así que, mis amores, la pregunta del millón sigue siendo la misma: ¿volverán Kerem y Hande a estar juntos? La respuesta, como siempre, está en el aire.
Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz o si quedará como un hermoso recuerdo. Lo que sí es seguro es que Kerem y Hande seguirán siendo dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, y que su historia de amor seguirá dando mucho de qué hablar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, les agradezco muchísimo por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por suscribirse al canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. En resumen, hoy hablamos de cómo Kerem Bürsin confirmó que Hande Erçel es su musa secreta, de lo que significa esta declaración, de las reacciones que ha generado en las redes sociales y de las posibilidades de una reconciliación entre Kerem y Hande. Analizamos la historia de amor de esta pareja, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su ruptura, y reflexionamos sobre el impacto de esta declaración en la carrera de ambos actores. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de esta declaración de Kerem. ¿Creen que es sincera? ¿Creen que hay posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y ayúdenme a llegar a más personas para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao, chao. No se olviden de comentar. Quiero saber qué piensan. Hasta la próxima. Y sigan soñando con Anker. Nunca se sabe.